¿Por qué estrenar la única obra del compositor húngaro Fond de Perty? Dice, ¿está más relacionado con la resiliencia o con el hecho de haber sido galardonado, este compositor húngaro, con el premio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria? ¿Y quién escoge la programación al hilo de todo esto? Bueno, la programación la escojo yo como director artístico. Eso está claro, pero para que lo oigan los auditores. Sí. O sea, la programación, al final, yo tengo un equipo también que obviamente compartimos ideas. Cuando, digamos, yo quería presentar una obra de teatro musical actual, de creación reciente, y barajamos dos o tres opciones dentro de las... bueno, cada una tiene sus ventajas, sus características, sus atractivos, ¿no? Entonces, digamos, al final el último responsable de la programación soy yo, obviamente con un equipo que trabaja conmigo. También a veces depende de las disponibilidades de las producciones o de los artistas para poder llevarlo a cabo. Que a veces quieres hacer algo y simplemente no puedes hacerlo en la fecha que lo quieres hacer. Entonces, y el motivo fundamental no tiene nada que ver con haber recibido, más allá de que reciba los premios que reciba, también un compositor indiscutible, fecha de hoy. Es como si hablas de Alhambra, hablas de, no es porque nadie le dé un premio le deje de dar un premio, ni porque la producción sea se haya considerado el mejor estreno, tuvo Local Awards para el mejor estreno mundial de aquella temporada. Obviamente los premios, como decir, lo embellecen, ¿no? Sí, le añaden valor si quieres, pero Kurtág es una figura indiscutible en el mundo de la música del siglo XX. Yo siempre, es curioso, es una obra del XXI, pero obviamente por su edad, donde Kurtág ha desarrollado su actividad como compositor, es básicamente en el siglo XX, y es una figura fundamental. Entonces, al final se decide hacer Fond de Perty por la obra. Yo tuve el contacto con la obra porque era una coproducción entre La Scala y la obra de Ámsterdam, donde yo estaba trabajando. Es decir, yo formé parte de, o sea, por la parte de Ámsterdam, yo negocié o hice todos los acuerdos y formé parte de, hicimos ensayos en Ámsterdam, bueno, trabajé para la obra, con la que la conocía bien. Luego, obviamente, fui al estudio en Milán, fue un éxito, y bueno, creo que es un evento de primer nivel, y creo que deberíamos estar orgullosos en Valencia de visitar una obra de este tipo. Ser la tercera ciudad del mundo, incluso ya digo, el estreno en Nueva York estaba previsto en el Lincoln Center a final de esta temporada, se ha pospuesto, la obra de París es del año 22. Bueno, también creo que es importante, primero porque es importante reconocer la creación actual. Un teatro, yo siempre lo digo, si vamos con esa mentalidad de que queremos siempre ver lo mismo, las Traviatas, las Bohème, que a mí soy el primero que me encanta ver Traviata y me encanta ver Bohème y Tosca, pero yo siempre digo, si la gente de la época hubiese tenido a veces la mentalidad o esa reticencia que tienes hacia lo contemporáneo, es que Traviata no estaríamos escuchando ahora, porque Traviata fue un gran fiasco cuando se estrenó. Fue un fiasco porque era una obra moderna, porque era una obra que la gente, el público, en la época de cuando se estrenó Traviata, no estaba acostumbrada a ver obras que discurrían o que transcurrían que eran contemporáneas de ellos. Y Traviata se desarrollaba en el siglo XIX, en vez de en Milán o en Venecia o en París, pero era contemporánea, y eso era un shock. Traviata fue un gran fracaso. Y ahora es una... Traviata. O la pasa también con los cantantes. La Calas. En la Scala luchaban a todo el mundo porque no era la Calas. Pero cuando la Calas cantaba, la luchaban cada noche. Es que esas cosas, si no tenemos esa perspectiva de futuro, es que no pensamos que muchas cosas que ahora adoramos, nos parecen indispensables, no existirían. Si la gente de aquel momento hubiese tenido esa cerrazón que a veces tenemos hacia, y lo dice en la música, lo dice en el arte, lo dice en todas las facetas del... Entonces, la lección de Kurtág es primero porque creo que una institución como esta también tiene que tocar todos los palos, vamos a decirlo, ¿no? Entonces tendremos que la programación en los últimos años estuvo muy centrada en el siglo XIX, sobre todo francés e italiano, y bueno, también es una manera, un proyecto cultural tiene que ampliar ese horizonte. Por eso teníamos Barroco el año pasado, teníamos Händel
lugar, pero lo tendremos la temporada que viene, y también hacia la música contemporánea. Bueno, hay que ir llenando, resolviendo huecos o lagunas que pueda haber en el repertorio, y sobre todo para que la gente conozca otras estéticas. Porque a veces es una pena, por ejemplo, hacemos Kurta también, pero aquí no se conoce ni Pelea ni Sande, ni se conoce Wojciech, y hay tanto que oyes de esas obras, de que Kurta bebe tanto de esos compositores y de esas obras, que al final todo tiene un sentido, bueno, porque avanzamos, porque evolucionamos. Y además hoy por hoy, por ejemplo, la gente joven necesita que le cuentes una historia. La gente joven necesita algo impactante dramáticamente, porque no se cree eso de que una señora se equivoca y tira a la hoguera para tener al hijo y no sabe muy bien a su modo. Sabes que es el trovador, todos adoramos el trovador, pero la historia es que no la cree nadie, ¿no? Y que entonces, esto la gente joven, o hay mucha gente que quieren espectáculos que sean dramáticamente muy potentes. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Fan de Partí, el hecho de empezar desde Beckett y a partir de Beckett crear toda esa atmósfera. Luego el texto es directamente el de Beckett, no es un libreto adaptado, no es directamente el mismo texto de Beckett. Yo, de hecho, cuando recibimos el libreto por parte de Kurta, era una fotocopia de Fan de Partí de Beckett, con tachones, con título, ¿sabes? Pero el texto en sí mismo es el de Beckett, ¿no? Entonces, creo que estas obras, que en unas obras disfrutamos más de la música, del efecto vocal, de la línea de canto, del canto bonito que a todos nos gusta, y en otras es el efecto dramático. Y bueno, y podemos llegar a otra gente y a más gente con estas obras con un peso dramático tan potente, que a lo que nos gusta la ópera, pues intentamos que nos guste todo. Es imposible. Pero a los que no les gusta así la ópera en general, a uno les gustará la ópera romántica del 19, a otro les gustará la ópera contemporánea, a cada uno, y tenemos que ofrecerle un menú variado, sobre todo, y lo que hace falta hacer es con calidad, y sobre todo porque además y que produzca emoción en la gente. A mí me parece tan emocionante, no sé, un área de Aviedante como puede ser la Traviata, porque hablamos de la Bohème o Electra de Strauss o Wojciech. O sea, Wojciech tiene momentos que son, pero son con lenguajes diferentes que corresponden cada uno a una época. Y bueno, tenemos la suerte de poder disfrutar de todos. No hay que intentar no encasillarse, intentar buscar, y luego obviamente si tenemos, yo no puedo pretender que todo el mundo tenga sintonía por todo, ni yo la tengo, es decir, pero lo importante es eso, que cada uno busque un poco dónde encontrar sus emociones, y a uno les gustará más una cosa y a otros otra, y tampoco pasa nada. Además del Tutore Burlato, ¿qué otros proyectos tiene pensado el Palau des Arts para promover la figura de Vicente Martínez Soler? Mira, yo siempre lo he dicho desde el primer día, yo tengo curiosidad, o sea que es, toda esta situación que vivimos te para muchas cosas, te para muchos proyectos y te para muchos, lo cual también son muchos contactos, ¿no? Porque, entonces, yo sí, por ejemplo, tengo ganas de, hace falta también un trabajo, iba a decir musicológico, pero yo entiendo que también es, digamos, coreográfico, ¿no? A mí me apetecería recuperar, porque Martínez Soler, la parte vienesa, digamos, la época vienesa, por decirlo de alguna manera, es muy conocida. Se conoce menos la parte de San Petersburgo, cuando era conductor de la corte de San Petersburgo. Hay óperas, incluso hay óperas que dicen que el libreto es de Caterina Arana. Y luego también tiene ballets que se han perdido. No se han perdido las partituras, digo, que no forman parte del repertorio. Y a mí, por ejemplo, me gustaría, para lo cual hay que tomar contacto con alguna de las compañías nacionales, intentar recuperar alguno de los ballets. Claro, hay que hacer el trabajo musicológico para saber si esa partitura tiene el valor musical que tiene. Y también si coreográficamente, a día de hoy, eso tiene sentido recuperar. Si tiene sentido hacer una presentación coreográfica con los
lenguajes, aunque sean clásicos de hoy, de una obra de ese tipo. Entonces eso requiere un poco más de tiempo que hacer una ópera. Esas obviamente se pueden abordar, y obviamente es un compositor que hay que reivindicar, porque fue un compositor en su época muy importante. Yo siempre digo, hizo la de Santata. Sí, bueno, hizo los deportes de García, sí. que también es otro compositor, aunque como compositor García es más escolástico. García lo que tiene es, en sus obras las hacía para sus alumnos, y lo que eran las obras eran ejercicios de canto. Ponía las arias como una manera de enseñarlos a sus alumnos a cantar, porque García es el gran innovador de la técnica canora, ¿no? Pero de Martín y Soler creo que ya digo, porque de alguna manera Mozart era el compositor de la corte, era la gran estrella europea, de las cortes europeas, digamos, competía por tener a Mozart, no fuese de visitante, que fuera. Y Martín y Soler, de hecho, era un poco más el compositor un poco de popular, ¿no? Es decir, de la música popular de Viena. De hecho, la demostración de lo popular que tendría que ser Martín y Soler en la época es que Mozart en la cena de Don Giovanni, cuando escoge melodías, algunas de él propia, incluye una melodía de una cosa para Martín y Soler. Es decir, que eso significa que esa melodía era muy popular en Viena, porque si no, no lo incluye. O sea, y luego Mozart, por ejemplo, para Burbe de Boncore, no creo que Burbe nunca se hizo aquí, parece. Sí, por el por ejemplo, hay dos áreas alternativas, escritas por Mozart para una soprano, después del estreno. Quiero decir, si Mozart dedica tiempo a escribir áreas alternativas para una obra de Martín y Soler, significa que alguna importancia tenía, cuando el otro era la gran estrella. Quiero decir, y luego, de la Cámara de San Petersburgo, no sé si es porque se ha estudiado menos, porque los fondos de las bibliotecas son menos accesibles, no sé por qué. Yo creo que la parte de San Petersburgo es importante. Se han recuperado las áreas, que son ruso además, pero hay un trabajo por hacer, y obviamente habría que también ver de otras obras, por ejemplo, de Gomis, es un compositor que también tuvo mucha importancia en París, en la ópera comique en su época. También he dirigido la tesis y hay una ópera entera de la Ravenna. Sí, de la Ravenna, que sí fue en el Teatro de la Zarzuela de Madrid hace unos años, pero yo creo que no de una manera satisfactoria. Pero, por ejemplo, mi idea es intentar, como ópera comique, recuperar alguna. Que Revenó, todo el mundo me dice de las. Hay más publicadas y hay algunas que están perdidas, que Revenó es la más interesante, ¿no? Porque hay también el Diablo de Sevilla. Pero bueno, y ahí, por ejemplo, me apetece. Mi idea es tomar contacto con Opera Comique, a ver si ellos. Pero Opera Comique está empezando a recuperar obras menores, o no tan populares, sino los grandes clásicos de la Opera Comique. Y Gomis fue un compositor muy importante en Opera Comique en su época. Sí. Entonces, quiero decir que Martín y Soler es importante, pero también Serrano, porque, bueno, también ya veis que programa zarzuela todos los años. Creo que es importante recuperar la zarzuela. La zarzuela es un género que se ha hecho tan mal muchas veces, y eso lo estamos pagando, y es un género que está muy alejado, por ejemplo, de la gente. El Palau de les Arts lleva camino de convertirse en un magno contenedor cultural con apertura al flamenco, otras músicas, etc. La pregunta es, ¿esta política viene determinada para mitigar el cierre temporal del Palau de la Música? No, porque esta política yo la definí y la presenté antes cuando presenté. Forma parte del proyecto artístico que yo tuve que presentar. Sabes que mi elección o mi nombramiento viene a través del concurso público, y esa política yo la presenté dentro de la política artística que quería desarrollar. No tiene nada que ver con el Palau de la Música. Está el Palau de la Música abierta. Yo tengo claro, o tenía claro, ahora a lo mejor las circunstancias han cambiado, que todos tenemos que sumar. Aquí no venimos nadie a competir ni a quitarle. Yo, por ejemplo, con los programas sinfónicos, ahora ellos les tocan a
aquí, pero yo, por ejemplo, toda la primera temporada, yo consulté al Palacio de la Música, a ver, esta obra la tenéis programada, no la tenéis programada, no tiene sentido, como había ocurrido la temporada anterior, que se tocaba 2 veces la cuarta de Mahler, una vez en el Palacio de la Música y una vez aquí. Anda que no hay obras para tocar, como para que nos estemos repitiendo. Es muy importante y es una cosa que yo he intentado ir estableciendo colaboración. Ya digo, todo esto de la pandemia ha frenado mucho el desarrollo de cosas, pero es muy importante que todas las instituciones culturales, musicales o culturales en general, no tenemos musicales, nos miremos los unos a los otros. Yo eso lo veo mucho, yo he hecho en falta en Valencia un dinamismo, o sea, que hay mucha actividad, pero nadie nos miramos los unos a los otros. Parece que hace como un recelo, ¿no? De no... sí, no lo sé, como si te quieres meter en el terreno de otro, no, lo que tenemos que hacer es eso, complementarnos los unos a los otros. Si tú haces esto, ¿para qué lo voy a hacer? O sea, si el Palacio de la Música tuviera un ciclo de Lied, ¿por qué iba a hacer un ciclo de Lied? Pero no tiene un ciclo de Lied, es un género fundamental, es un género que además, yo digo, mi prioridad es dotar de muchos géneros, pero con una prioridad del aspecto vocal. Yo, por ejemplo, no se me ocurre hacer un ciclo de música de cámara. Yo podría a lo mejor hacer algún tipo de actividades más de música de cámara como complemento a los títulos principales o un poco divulgativo de las obras principales que hacemos. Pero no hay un ciclo de Lied, por supuesto, flamenco, el Palacio de la Música tampoco lo está haciendo, y es un género que también tenemos que reivindicar, pues es una cosa muy de este país, el flamenco, y es un género fantástico con artistas fantásticos. Otras músicas también es hacer un poco de una presentación. Yo lo que busco un poco, este edificio es enorme, tiene 4 salas, es un edificio que yo siempre digo, es un edificio que es demasiado grande para una ciudad como Valencia, un edificio que corresponde a una ciudad como Londres o como Nueva York. Es un edificio que hay que intentar sacar el mayor rendimiento posible. Mucha gente lo asocia solamente con un teatro de ópera y entonces hay una gran parte de la ciudadanía que le es ajeno al edificio. Pero es que el edificio tiene que, de alguna manera, servir a todo el mundo. Entonces, yo siempre digo que cada uno busque su propio palacio de salsa. Entonces, para unos, el palacio de salsa es el sitio donde vienen a escuchar ópera, pero para otros es el sitio donde vienen a un concierto de flamenco, o a un recital de Lied, o a un ballet. Es decir, que al final se trata de empleamos recursos públicos, tenemos que sacar el mayor partido a esto, tenemos que acercar que esto sea un poco el orgullo de la gente de la Comunidad Valenciana. Tanto, yo siempre digo lo mismo, la gente que viene y la que no viene. Un poco, o sea, ¿qué ocurre en Barcelona? No sé, por decirte algo, yo viví en Buenos Aires, en el Teatro Colón, que gente que no va a pisar el Teatro Colón o el Teatro del Liceo en su vida, saben que es importante y que es algo que merece la pena y es algo que es fundamental que esté ahí, aunque ellos no vengan. Eso también hay que conseguirlo de esas. Que la gente se sienta orgullosa. Luego vendrán o no vendrán, ojalá vengan. A mí me encantaría que cada uno viniera. Yo no puedo pretender que a todo el mundo le guste la ópera, pero el que no venga a la ópera le gusta el repertorio sinfónico. Hay una orquesta fantástica y tenemos directores de primerísimo nivel y bueno, pues que venga lo sinfónico. Otro vendrá eso, flamenco, líder, es ir buscando para que cada uno, y sobre todo ir ampliando la base social y sobre todo que la gente lo sienta cercano. Y por eso también, yo también digo una cosa siempre, les hago no solamente esto, solamente no es una obligación, porque es que el de Orihuela también paga esto, y el de, no sé, el de Cirat también paga esto. Entonces, yo siempre digo que les haces mucho más que el edificio de Calatrava, ¿no? Entonces, por eso también, este verano, también con la cuestión también de intentar retomar la actividad, hemos estado presentes en 22 localidades de la Comunidad Valenciana. Para mí, hay una foto que luego la preciosa, de su necesidad, que es un pueblo de Castellón, que había gente que ni conocía, pero es como se escogió que fueran las capitales de comarca. Pues es un pueblo que tiene, creo que me llevan a 200 habitantes. ¿Cómo se llama el pueblo? Cirat. Y en la placita del pueblo están los chicos del centro cantando, haciendo un recital. Eso también es Les Arts, para mí. Quiero decir, porque Les Arts es esto, pero también es la obligación de acercar la música, la cultura
para mí Verde no es una casualidad, la nueva producción del Les Arts Volants, que sabes que va por los pueblos, fuera un Martín Soler. ¿Por qué? Porque es importante también que llevemos a la gente un compositor valenciano por las localidades. Es un proyecto precioso, es un proyecto que desarrolló el director de Avenida, ¿no? Y es un proyecto realmente muy bonito, muy interesante, que acerca de verdad la cultura a gente que a lo mejor no vendría nunca. Eso también es interesante para mí. A mí me ha gustado la frase para encabezar la entrevista, que cada uno tenga su palabra de SAS. Me ha encantado esa frase. No, o sea, creo que es muy importante que todas las instituciones culturales y musicales aportemos todos, ¿no? Y aportemos todos en una dirección, cada uno con su personalidad. No que uno vaya en una dirección y el otro en otra, porque al final todos trabajamos con dinero público, todos, vale, unos dependeremos de Generalitat, otros dependerán más del Ayuntamiento, pero al final es dinero público y todos un poco compartimos el público, básicamente. Eso, pues, claro que tenemos y creo que hay una buena relación, pero bueno, yo también entiendo que el Palau de la Música tiene que tener su personalidad. Además, en este momento es complicado, no tienes un edificio, para ellos es un momento complicado de manejar. Pero yo, por ejemplo, por eso digo, yo siempre, en el mundo sinfónico, nosotros hacemos conciertos sinfónicos, pero entiendo que ellos, a mí no se me ocurre, por ejemplo, empezar a contratar a orquestas invitadas, que es su terreno, es decir, ¿no? O sea, es un poco también definir, bueno, ellos, como decir, bueno, una especialización. Sí, un poco efectivamente, una especialización, pero la parte vocal, yo soy el referente, vamos a decir, lírico, ¿no? Pues que les haga desarrollo ese referente lírico, ¿no? O sea, es ir buscando un poco cada uno manteniendo la personalidad, pero obviamente también colaborando. Y también si hay proyectos de colaboración, pues es fantástico, pero la relación con los gestores de Palau de la Música es muy buena.